Y en el contexto que estamos viviendo, se señala que muchos partidos políticos están optando por formar alianzas. ¿Con qué objetivo? Para tener mayor posibilidad, mayor oportunidad en las elecciones del 2026. Vamos a conversar sobre este tema junto con el analista político y experto en temas electorales, Óscar Matute, quien ya se encuentra con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Lisset, buenos días a todo el Perú. En efecto, las alianzas electorales son acuerdos entre partidos políticos o movimientos regionales para presentar una lista conjunta de candidatos en las elecciones, y estas alianzas permiten sumar fuerzas entre partidos políticos o movimientos regionales y participar de manera conjunta en los comicios, de modo que a tu disposición para hablar del tema. Claro, quería por favor que nos expliques de cuántos partidos políticos pueden formar una alianza. Sí, tenemos que tener en cuenta que según la Ley Orgánica de Elecciones, para las elecciones generales, todos los partidos que deseen formalizar las alianzas deben tener la inscripción vigente. Ese es el primer requisito para formar una alianza. Y en el caso de las elecciones regionales y municipales, las alianzas también pueden registrarse con los movimientos regionales inscritos. No obstante, en un ámbito de participación política tan mutable como el nuestro, en el que el Congreso de la República en efecto está modificando normas electorales de manera tan frecuente, evidentemente se hace difícil por parte del propio Jurado Nacional de Elecciones aplicar las normas electorales. Pero tenemos que tener en cuenta que existen algunos tipos de alianzas electorales, como son las alianzas entre partidos políticos, es decir, varios partidos políticos se unen para presentar una lista conjunta de candidatos. Cada partido mantiene su identidad y símbolo, pero comparten una lista electoral, y además existen las alianzas entre movimientos regionales que todavía existen, si es que en efecto la próxima modificación constitucional del Congreso de la República no los elimina, y también existen alianzas de alcance nacional entre partidos políticos y movimientos regionales que se inscriben a nivel nacional y permiten a partidos o movimientos regionales presentar candidatos en todo el país, y cada alianza solo puede inscribir una lista de candidatos al Congreso de la República en cada distrito electoral, tenemos que decirlo. Además de eso, es importante precisar que las alianzas electorales tienen que tener un reglamento de la alianza que en efecto precise las normas de postulación de cada uno de los candidatos, Lisset. Claro, doctor, las alianzas entonces solamente se dan entre partidos políticos, entre movimientos regionales, o puede ser movimiento regional con partido político que se unan. Existen tres tipos de alianzas, entre partidos políticos, porque varios partidos políticos pueden unirse para formar una alianza, de acuerdo a nuestra Ley Orgánica de Elecciones. Existen alianzas entre movimientos regionales que todavía existen, como lo estamos precisando, y además de eso, alianzas de alcance nacional que tienen que ver con alianzas entre partidos políticos y movimientos regionales. De modo que en este contexto, estos serían los tres tipos de alianzas electorales. Claro, doctor, ahora sí nos podría comentar también hasta qué plazo tienen tiempo los partidos políticos para que puedan inscribir su alianza. Sí, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de elecciones que se van a realizar el año 2026, que va a ser un año importante para la gobernabilidad de nuestro país, y es más, para la proyección de la gobernabilidad en los próximos años. Es decir, se van a realizar las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales, y el contexto actual en este momento es que tenemos 28 partidos políticos inscritos, 19 partidos políticos en proceso de inscripción, de modo que en este contexto existen plazos determinados para que puedan formalizarse estas alianzas, y en efecto, y los plazos ya están comenzando a correr a partir de la convocatoria de elecciones, que en este caso, de acuerdo a la última modificatoria, van a ser 365 días antes del proceso de elecciones. Es decir, en efecto, de acuerdo a las últimas normas que han sido dadas por el Congreso de la República, va a ser con un año de anticipación para, en efecto, poder convocar a las elecciones generales. ¿Y en qué situaciones, en qué casos puede ser rechazada una alianza?
Una alianza puede ser rechazada por incompatibilidad entre el movimiento político y además de eso, es más, por incompatibilidad con el partido político que se haya efectuado la alianza entre el movimiento regional o un movimiento nacional, por ejemplo. Hay que tener muy en cuenta que los estatutos tienen que ser compatibles en el contexto que se está efectuando la alianza. Por ejemplo, la ideología no puede ser contraria y además de eso no puede realizarse una alianza en contra de aquello que establece la ley, ¿no? Claro, ahora, ¿en qué casos, doctor, se puede disolver una alianza? Sí, una alianza electoral no puede mantenerse cuando está en contra de su reglamento o cuando su reglamento que ha sido inscrito en el propio reglamento de elecciones, es más, en el propio registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, no esté siendo cumplido. Es decir, la alianza se disuelve porque este reglamento tiene una vigencia mientras esté efectuándose la elección. De modo que si es que ese reglamento no se cumple, la alianza en efecto deberá ser disuelta. Ahora, otros expertos electorales, doctor, señalan que las alianzas, en vez de sumar, restan. ¿Usted coincide con esta aseveración? Es que tenemos que tener en cuenta que tenemos un contexto electoral de 28 partidos políticos inscritos, Lisset, y 19 partidos políticos en proceso de inscripción. Y esta proliferación no la ha generado el Jurado Nacional de Elecciones, lamentablemente la está generando el propio Congreso de la República. Esta tugurización en la política nacional la genera el Congreso porque está facilitando el acceso a la posibilidad de inscribir nuevos partidos y movimientos políticos nacionales. Y en efecto, lo que está sucediendo es que cada vez más se hace más fácil acceder a esa posibilidad y esta tuburización no favorece en nada a la política nacional. Claro, pero debemos también considerar que somos un país multipartidista, un país fragmentado, ¿no? Por esa razón, quizás tener coaliciones políticas, alianzas, sea en este caso, en esta oportunidad, un beneficio, ¿o no es así? Así es, sí, justamente las alianzas se hacen necesarias en un contexto que tenemos 28 partidos políticos inscritos y 19 procesos de inscripción, es decir, casi 50 posibilidades de partidos políticos y la posibilidad es de que tengamos un promedio de 49 o 50 candidatos a la presidencia de la República. Y es más, hay que preguntarnos cómo se va a fragmentar el voto en la primera vuelta de las elecciones generales. Probablemente un candidato con un 4 o 5% vaya a pasar a la segunda vuelta y en efecto eso no favorece a la representación política porque en efecto el candidato que vaya a ganar la segunda vuelta electoral va a ser un candidato pequeño que en efecto no vaya a representar a una gran cantidad de la población a nivel nacional y lo que vamos a lograr es que con este voto fragmentado se tenga fragmentación en el Congreso de la República y además fragmentación a nivel nacional con un ejecutivo débil en eterna confrontación con el poder legislativo y en efecto eso no favorece en nada a la legislación nacional y además a la política nacional. Es decir, lo que estamos viendo es una tugurización de la política que no favorece en nada por parte del Congreso de la República. Ahora, ¿cuál es la valla electoral, doctor? ¿De qué valla electoral estamos hablando en el caso de las alianzas políticas? Sí, es que existen distintas vallas, porque estamos hablando de las vallas cancelatorias y estamos hablando de las vallas que tengan que ver con el efecto de cuánto se obtiene en la última votación. Y en efecto, lo que estamos verificando en este contexto es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aplicar una legislación que es absolutamente dispersa por parte del Congreso de la República y que se está modificando de manera constante y que además de eso, lo que va a pasar probablemente en los próximos comicios es que se van a modificar más normas electorales y esta valla electoral no solamente del 5%, del 3%, vaya a ser bajada quizá probablemente más en los próximos comicios. Bien, doctor, le agradezco mucho su participación. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenos días.